desperté, hoy estoy sano, hoy estoy vivo. Gracias por cuidar de esta familia. Gracias por cuidar de mi iglesia, por Jesús. Cuanto más agradecidos estemos de las cosas que tenemos, más cosas buenas nos sucederán. Al iniciar este sábado, hagámoslo con un corazón agradecido, lleno de fe y confianza. Bienvenido a tu escuela sabática. Bienvenidos. Estar siempre en gozo, orar sin cesar, dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Unámonos en oración para tener la introducción de escuela sabática. Amado Padre, te damos gracias porque nos has dado un sábado más, pidiéndote, Señor, que el Espíritu Santo pueda guiar este programa y que bendigas también a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Bendícelo, Señor, grandemente. Dale ricas bendiciones a cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesús se lo pedimos. Amén. El misionero de este sábado viene desde el continente africano, especialmente de la división africana centro-occidental. Para el 15 de agosto del año 2020. Oración y maltrato. Maimouna nos hizo llegar esta historia muy conmovedora. Cierto día llegó un hombre a nuestra puerta y nos dijo que era adventista del séptimo día. Mi esposo y yo conversamos con él durante unos minutos en el porche de nuestra casa en Conakry, en Guinea. El hombre me entregó un folleto y vi la palabra Jesús impreso en letras pequeñas en una de sus esquinas. Ni siquiera lo tomé y le pedí que se lo diera a mi esposo Alfa. El folleto estaba en francés, así que Alfa lo tomó y me lo dio. Léemelo, por favor, me pidió. Pero yo lo tiré al suelo. No soy cristiana, refuté, no puedo tocar eso. Abrí la puerta y entré a la casa porque no sabía nada acerca del cristianismo. Además era la hora de mis oraciones nocturnas, pero por alguna razón no pude concentrarme en mis oraciones. Estaba tan molesta que mi mente no podía centrarse. Podía oír a la distancia al hombre adventista hablando con mi esposo preguntándole si tenía alguna petición de oración. Necesito trabajo, le respondió mi esposo, que es electricista. El poco dinero que gano apenas alcanza y el embarazo de mi esposa es de alto riesgo. Por favor, ore por nosotros. Al escuchar aquellas palabras salí de inmediato y le dije a aquel hombre algo que ni siquiera mi esposo sabía. En mi última visita al hospital, el médico me había dicho que el bebé estaba muerto. Aún estaba embarazada, pero el bebé dentro de mí estaba muerto. Mi esposo se sorprendió con la noticia. Por favor, ore por mí, le pedí al hombre adventista. Él comenzó a orar. Señor, si es tu voluntad que este bebé nazca, por favor que así sea. Pero si no es así, también que se haga tu voluntad. Cuando terminó de orar, recogió el folleto del suelo, escribió en él su nombre y su número de celular. Se lo entregó a Alfa y le dijo amablemente: quizás su esposa cambie de opinión algún día e incluso lo lea para usted. Apenas aquel hombre adventista se fue, rompí el folleto y lo tiré a la basura. Me había gustado su oración, pero no quería tener nada que ver con el cristianismo. Esa noche dormí bien por primera vez en muchos meses. El dolor y el sangrado disminuyeron y cuando fui al hospital, el médico dijo que había cometido un error y que yo nunca había estado embarazada. Días después, mi joven hijo Anthony enfermó y compré algunas medicinas en el hospital para él, pero nada parecía funcionar porque seguía enfermo. Entonces recordé que mi enfermedad había desaparecido luego de que este hombre adventista orara por mí. ¿Por qué tiré el folleto con su número de teléfono?, pensé arrepentida. Al día siguiente aún estaba pensando en aquel hombre adventista cuando escuché que alguien llamaba a la puerta. ¡Era él! Estoy tan contenta de que estés aquí, le dije. Necesitaba tu número de teléfono, por favor. Ora por mi hijo que está muy enfermo. El hombre adventista oró en ese mismo instante por mi hijo y él se recuperó al atardecer.
Alfa y yo estábamos completamente asombrados, pero aún así me negaba a asistir a su iglesia. Sin embargo, no pude dejar de pensar en las oraciones de él, así que decidí visitar su iglesia. El sermón de aquel día me conmovió y decidí continuar asistiendo cada sábado. 2 sábados después, mi esposo dejó de ir a la iglesia porque sus amigos le advirtieron que se volvería loco si seguía yendo, y me prohibió a mí también que asistiera. Pero yo continué asistiendo en secreto. Al cabo de un tiempo, Alfa se dio cuenta que yo me ausentaba de casa todos los sábados, y además unos amigos le contaron que me habían visto entrando a esa iglesia. Mi esposo entonces comenzó a maltratarme. En una ocasión me golpeó tan fuerte que tuve que ir al hospital. Pero esto no me hizo desistir de ir a la iglesia, ya que la escuela sabática me había enseñado cómo vivir mejor. El hombre adventista que nos había visitado era un pionero de misión global. Me dio estudios bíblicos y decidí bautizarme cuando descubrí que el sábado era el día de reposo señalado por Dios en los 10 mandamientos. Alfa, mi esposo, aún me maltrata. Cada vez que le hablo de Dios, me abofetea y se niega a hablar conmigo. Ya no compartimos la misma cama y tampoco me ayuda a mantener a nuestros hijos. Oro por él todos los días. Uno de mis versículos bíblicos favoritos es Juan 14:1, donde Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. A pesar del maltrato que experimento, tengo paz en mi corazón porque Cristo vive en mí. Les pido que oren para que el Señor, que es el que puede darnos la victoria, me permita ver a mi esposo algún día convertido al cristianismo. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir la Academia Cobaya, donde los hijos de Maimouna y muchos otros niños podrán asistir en Conakry, Guinea. Gracias por tener a Maimouna y la obra adventista en Guinea en sus oraciones. La adoración es parte también de lo que es el culto de la gratitud. Y también vamos a tener un espacio de adorar a nuestro Dios. Para esto tenemos como invitados la orquesta de la Academia Beautiful desde Canadá, para que nos deleite con esta hermosa música especial. Hath done, so loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may know him. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, And give him the glory, great things he hath done. great things
realmente nos invita a ser agradecidos y darle la honra y gloria a nuestro Dios. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Llegó el momento de disfrutar nuestra escuela sabática. Pongamos atención. Este video es patrocinado por IADPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 7. Compartir la palabra. Jesús estaba con sus discípulos junto al mar de Galilea. La multitud se agolpaba para escucharle. Desde allí se veía la llanura de Genezaret, donde los agricultores estaban sembrando la tierra. Así que Jesús, sin perder de vista a los sembradores, entró en la barca, se sentó en ella y les contó una interesante parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.
Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Los discípulos quedaron confundidos y extrañados. Señor, ¿qué significa esta parábola? Jesús no los dejó con la duda. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Entonces procedió a explicarles que la semilla de la palabra de Dios a veces cae junto al camino, es decir, sobre personas que oyen pero que luego permiten que el diablo les quite esa semilla del corazón. A veces la semilla cae sobre las piedras, refiriéndose a personas que oyen y reciben la palabra con gozo, pero no echan raíces. Creen por algún tiempo, pero ante la primera prueba se apartan. Otras veces la semilla cae entre espinos, personas que oyen, reciben y alcanzan a crecer un poco, pero los placeres, las riquezas, los afanes y la codicia los ahogan. Pero cuando esparcimos la palabra, siempre habrá semillas que caerán en buena tierra. Esos que oyen, reciben, crecen y dan mucho fruto. ¡Qué linda historia! Quiero que mi corazón sea como la buena tierra. Yo también, pero también quiero ser un sembrador. Muy bien, si bien el sembrador con S mayúscula es el Señor Jesucristo, Él también nos llamó a ser sembradores de su palabra. ¡Súper! Dios compara la Biblia con una lámpara, con un fuego y un martillo, con el pan y ahora con una semilla. Correcto. ¿Y saben por qué? Porque, entre otras cosas, la semilla engendra vida. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los beneficios de compartir la palabra de Dios? En primer lugar, su poder. En el principio, Dios declaró: hágase la luz. Y se hizo la luz, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis 1 para describir la actividad creadora de Dios. Es el verbo bará, que expresa la acción de crear algo de la nada. Este verbo solo se usa cuando Dios es el sujeto, es decir, únicamente Dios puede bará. Solo Dios puede crear algo de la nada, y lo hace a través del poder de su palabra. ¿Has escuchado a alguien decir: declara que ese carro es tuyo? Declara que ese ministro va a ser tu esposo. Te declaro sano de ese cáncer. Y al final de cuentas, el carro fue de otro, el ministro se casó con otra, y el enfermo falleció. Eso puede llegar a ser muy frustrante. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que nosotros declaramos carro, esposo o sanidad y será hecho conforme a nuestra palabra? En ninguna parte. Aquí el único que declara y las cosas pasan es Dios. Por eso debemos compartir su palabra, no la nuestra. Y si hemos de declarar algo, que sea lo que está en la Biblia, para que el mundo conozca que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la carta que el mundo necesita recibir. Nosotros somos los mensajeros, pero el remitente es Dios. En segundo lugar, sus resultados. Toda persona que tenga un encuentro sincero con la palabra de Dios no vuelve a ser la misma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El apóstol Pedro nos dice que a través de la Biblia llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Santiago afirma que puede salvar vuestras almas, y Pablo agrega que nos da una herencia con todos los santificados. Me gusta eso de la herencia. ¿Y qué nos hereda la Biblia? Contemplando a Cristo a través de la Biblia, podemos heredar su carácter y con su carácter la vida eterna. La tía Elena así lo confirma. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa.
Por eso Pablo le escribió a su joven amigo Timoteo que se ocupara en el estudio de la Biblia, porque te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, sus promesas. La Biblia es como un jardín de promesas, contiene más de 3,000. Cada una de esas promesas es un compromiso que Dios hace con nosotros y que Él mismo nos invita a reclamar. Oigan bien, Dios es bueno para prometer, pero también para cumplir. Nosotros también somos buenos para prometer. Hoy te prometo amor eterno. Te prometo que no vuelvo a tomar ni una copa. Te prometo que no vuelvo a decir un chisme. Pero a la hora de cumplir... Ay, es que ya no te amo. Eso amerita una copa. ¿Se van a divorciar? Se lo voy a contar a mis amigas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado, y eso demuestra el maravilloso amor de Dios por cada uno de nosotros. Demuestra su preocupación por suplir nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Pero oigan bien, las promesas no son incondicionales. La falta de fe nos impide apropiarnos de ellas. Por eso debemos acercarnos a ese jardín de promesas que es la Biblia con fe y reclamarlas, apropiarnos de ellas con la certeza de que tenemos un Dios fiel. Y cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. ¿Lo notan? La Biblia tiene poder, tiene resultados maravillosos en la vida de las personas y tiene todas las promesas que el mundo necesita. Es decir, en un mundo repleto de malas noticias, la Biblia está llena de buenas noticias. Y las buenas noticias son para compartir. Cierto, como el nacimiento de un bebé. O aprobar matemáticas en el colegio. Es maravilloso compartir nuestra alegría con los demás, pero la mejor noticia en todo el universo es la historia de Jesús. Y esa historia está en la Biblia. Por eso debemos compartirla con otros y escuchar la exhortación de Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Complementa estos estudios con el libro 14 estrategias para cumplir la misión de la Iglesia en el mundo de hoy, escrito por el pastor Radamés Colón. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya puedes reforzar tu aprendizaje de una manera didáctica y divertida con el test Nivel Caleb, un test para hacer en familia. Busca en nuestro canal el video correspondiente a esta lección y alcanza el Nivel Caleb. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Es lindo haber compartido juntos esta escuela sabática en compañía de estos grandes hombres. Así que, queridos hermanos, manteniendo siempre ese espíritu de agradecimiento a nuestro Dios. Que sigas disfrutando de las horas sagradas de este sábado y gracias por acompañarnos en nuestra escuela sabática. Un feliz sábado.